Bendiciones, hermanos, sean bienvenidos el día de hoy a la casa del Señor. La palabra del Señor en Salmos 53 del 1 al 3 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno sensato que buscara de Dios. Cada uno se había vuelto atrás, se había corrompido en masa. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este versículo que sigue, se los voy a agregar, no viene, pero dice: no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Amén, amén. Gracias, Padre amado, te damos por tu hermosa palabra, Padre precioso. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre precioso. Ayúdanos, Señor, a seguir buscando de ti, Señor, y a seguir haciendo fieles, Señor, a ti y a tu palabra, Padre precioso. Que no importa, Padre amado, lo que pasemos, que no importan, Señor, nuestras faltas, Padre. Cualquier cosa sigamos siempre buscando de ti, porque en tu palabra dice, Señor, que no hay ningún justo, ni siquiera uno, Padre, porque sin ti, Padre amado, no somos nada, Padre del cielo. Sin ti, Padre amado, seguimos fallando, Padre amado, pero tú eres quien nos levanta, quien nos sostiene, Señor. Ayúdanos, Padre, a no desanimarnos y a seguir esa carrera, Padre, a seguir limpiándonos, a seguir purificándonos, Padre amado, para estar justos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú no te cansas de nosotros, Señor, porque tu fidelidad perdura por siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar limpios siempre delante de ti, Señor, especialmente cuando estamos sirviendo, Señor, delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a limpiar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Sé tú, Señor, obrando cada día, Señor, en nuestras vidas, Padre amado. Ayúdanos, Padre precioso, a vivir esa vida, Señor, en recogimiento, en respeto, Padre, porque tú mereces todo honor y toda gloria, Señor, y este lugar es santo, Padre amado. Gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por lo que sigues haciendo en nosotros, Señor. Que no nos venzamos, Señor, de lo malo, Señor, pero que siempre busquemos el bien los unos para con los otros, Señor. Gracias, Padre, te damos por el día de hoy, Señor, por el servicio, por la palabra, Señor, que vamos a recibir el día de hoy, Señor. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón, Señor. Usa a nuestro pastor como siempre lo haces, domingo a domingo, Señor, para que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, Señor, y hacerla viva, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, siempre esté con él, Señor, redarguyéndolo, Señor, enseñándolo, Padre precioso, y llenándolo cada vez más y más de ti, Señor. Bendice, Señor, el grupo de alabanza, Señor. Bendícelos para que esas alabanzas que traen el día de hoy, Señor, puedan llegar delante de ti, Señor. Ayúdanos a alabarte, Señor, a alzar nuestras manos con gratitud, Señor, y con gozo, Señor, por todo lo bueno que tú eres, Padre amado. Bendice a las personas del sonido, Señor. Gracias por su servicio, Señor. Y bendice a cada una de mis hermanas y hermanos que están aquí en esta tarde, Padre, Señor. Prepara sus corazones, Señor. Prepara su mente, Señor, y quita toda distracción, Señor, que no venga de ti, Padre amado. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Que toda la creación alaba a Dios, alabe a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alabe a Dios. Te amo en el valle, te amo en el monte, te amo en el día, te amo en la noche.
estando rodeado. Porque por cabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Te alabo al sentirlo y aún cuando no. Te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios, mi corazón. Alabo al que reina, alabo al Señor. Alabo al que es fiel y alabo porque no hay otro como Él. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que en la tumba venció. Alabo al que es bueno, alabo al que es fiel y alabo porque no hay otro como Él. Alaba a Dios, mi corazón. 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 No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Gloria a Dios. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano me soltará. Cuando me encuentro sin aliento,
todo, siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo, siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano dará, amor para todo estará. Yo sé que todo, siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo, siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo, siempre tú lo haces bien. Mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo, siempre tú lo haces bien. En la oscuridad, a mi lado vas. Siempre permanece en cada temor, de tu mano voy. Siempre me sostienes en la oscuridad, a mi lado vas. Siempre permanece en cada temor, de tu mano voy. Siempre me sostienes. Yo sé que todo, siempre tú lo haces bien. Gloria a Dios. Yo sé que todo, siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo, siempre tú lo haces bien. Aleluya. Gloria a Dios. Mi deseo es honrar a ti con mi corazón, te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven, habita en mí.
latir mi corazón. Señor, ven, habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven, habita en mí. Yo te entrego mi ser, mi corazón. Yo te entrego mi ser, mi corazón. Yo te entrego mi ser y mi corazón. Yo te entrego mi ser, mi corazón. Yo te entrego mi ser y mi corazón. Yo te entrego mi ser y mi corazón. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí.
creación. Santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Te cantará, santo, Rey de reyes es, santo, por siempre serás, santo, santo por siempre. Gloria a Dios, Él solo Él es santo. Aleluya. Bien. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos. Den un aplauso al Señor en esta tarde, hermanos. Dios nos ha bendecido con buenas voces, hermanos. Un grupo de alabanza que alaba a Dios. Bien, hermanos, vamos a ofrendar. Si trae ofrenda, pónganse de pie. Y dele a Dios con gozo y alegría. Lo que vaya a ofrendar, dele con gozo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde por las bendiciones, Señor, para tus hijos. Que tú, Padre bendito Dios, has bendecido y vas a bendecir. Que cada uno dé como propuso en su corazón, que lo dé con gozo y alegría. Para honrarte a ti, porque eres un Dios grande y poderoso, un Dios creador del cielo y de la tierra, que es merecedor de toda honra y toda alabanza aquí en su lugar. En el nombre de Jesús, Señor, yo pido que bendigas a cada hermano, cada familia, que no falte el sustento en su casa, que no falte la bendición, que no falte el pan en la mesa, Señor, y sobre todo tu presencia y tu palabra en cada vida, en cada hogar. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermano, ofrende, si va a ofrendar y... Bien, si trae su Biblia, hermanos, quiero que vaya al libro de Éxodo. Vamos a continuar. Vamos a hablar otra parte de lo que es el pasaje que estuvimos hablando la otra semana. Y vamos a retomar un versículo en Éxodo 32, 21. Éxodo 32, 21. Y no sé si se recuerde, pero la Biblia no habla de un becerro, habla de 3 becerros de oro. Entonces va a continuar, pero creo que vamos a terminar la otra semana, pero para cubrir los temas. Así que en el versículo 21, vamos a tomar ese versículo nada más para entrar al tema. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dígame, hermano. Dice la palabra de Dios. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? Dice la pregunta, ¿qué has traído sobre él tan gran pecado? ¿Verdad que eso dice? Amén. Padre, en nombre de Jesús, yo oro en esta tarde por la palabra que se va a predicar, que caiga en los corazones, que dé sabiduría para explicarla y también entendimiento, Señor, para que cada uno de nosotros podamos aprender más y más de tu palabra y que también lo que tú hables, Señor, sea para bendición para nosotros, para que nos ayudes también a ser, Señor bendito Dios, verdaderos adoradores y sirvamos a un Dios vivo, un Dios grande y poderoso, Señor, al cual hemos seguido, Señor, en este caminar, Padre, y que nos enfoquemos en ti. En el nombre de Jesús, Señor, yo pido que toda distracción salga de aquí, toda preocupación,
todo aquello que perturbe, Padre, que sea echado fuera de aquí en el nombre de Jesús, y que pongamos nuestra mente y corazón a la palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, algunos no estuvieron la semana pasada. Le doy la bienvenida a Temas Josué, ¿verdad? Josué, ¿cómo? José. ¿Ya había venido él, se acuerdan? Oramos por ti, por tiempo. Que sigas el camino y sigue viniendo. Bien, hermanos, el versículo 21, la palabra dice que Moisés cuestionó a Aarón, le dio una palabra de responsabilidad a Aarón. Aarón, hermanos, viene siendo el hermano de Moisés, igual que Miriam. Hoy vamos a hablar de otras partes que no se habló la otra semana, para que vaya entendiendo más de lo que sucedió. Pero la historia del becerro de oro es una de las historias más tremendas y se puede decir que más deliberadamente horrible que le sucedió a Israel. Esa fue una de las más, se puede decir, más escandalosas, que fue algo que marcó a Israel. Y no fue la única. Hubo muchos episodios que podríamos hablar de todas las que hizo en su historia y las ha seguido haciendo todavía. Entonces esto sucedió una vez en este pasaje que hemos hablado, pero sucede que sucedió en otro tiempo. Pasaron más o menos 500 años, así 550 años cuando volvió a suceder, y eso vamos a entrar en el tiempo más adelante. Pero Moisés pregunta, ¿qué fue lo que le había hecho el pueblo a Aarón? ¿Qué fue lo que le hizo el pueblo a Aarón para que procediera a hacer caso al pueblo? Porque le había traído pecado sobre ellos. ¿Pero qué le hicieron a Aarón? Es la pregunta. En el versículo 4 ahí mismo dice que Aarón tomó el oro de las familias, de las orejas, los aretes de los hijos de las esposas, y dice que lo juntó el oro y que les hizo un becerro de oro. Entonces ellos automáticamente dijeron, este va a ser el Dios los dioses que nos van a llevar, que nos van a liderar. Estos son los que nos sacaron de Egipto y nos van a liderar a donde vamos. Porque Aarón traería a Israel un pecado que lo marcaría. Porque de por sí el pecado de idolatría es empedernido en el corazón. Es un corazón que está empedernido. Y ese ídolo se mantiene ahí cuando no hay palabra, no hay Dios. Ese ídolo lo trae la gente en el corazón. ¿Por qué? Porque el hombre es malo de por sí. Pero hay un pasaje en Eclesiastés donde dice que el hombre, cuando Dios creó al hombre, dice que puso algo eterno en el hombre. Y por eso el hombre fue diseñado para vivir para siempre, pero pecó. Entonces se le acabó ahí. Y la única manera es de venir a través de Cristo para recibir la vida eterna. Pero el punto de eso es de que también, así como el hombre es algo de eterno que le puso Dios, el hombre también es dado a la idolatría. Porque desde las civilizaciones paganas antiguas, ellos creían de que había una vida después de la muerte, porque ya está en el hombre. Dios se lo puso al hombre desde un principio. Pero ¿qué hace el hombre por lo pagano, lo idólatra? Igual que las religiones que hemos conocido de los antepasados, todos creían en que iban a resucitar de alguna manera, iban a pasar de este mundo al otro. Había diferentes maneras de describir o entender ellos qué era la vida para ellos. Entonces Dios escogió a Israel siendo un pueblo que no valía nada. O sea, Él lo escogió el más insignificante. Y Dios lo escogió a Israel porque le pareció a Dios en su corazón amar a un pueblo que no merecía nada. Y esa aplicación es para nosotros también, de que Dios nos escogió, nosotros no siendo nada, éramos insignificantes. Éramos nosotros de la escoria, de lo peor de la gente que Dios escogió, porque la Biblia lo dice, que éramos lo peor. Entonces, cuando venimos a Cristo, Él es el que nos da valor ahora en Cristo. Y Él es el que nos dio una posición y Él nos dio un llamado, pero lo hace en el mismo término que a Israel, que Él quiere que seamos fieles y caminemos el camino de Él. Y que Él es el que nos guíe, porque Él es el que nos sacó y Él es el que nos guía. Entonces Israel se olvidó de todas esas cosas. Entre tantas cosas que hizo, seguramente que Moisés le encomendó a Aarón que se encargara de todo el asunto. Y algunos piensan, no, que porque era su hermano, aquí es como, voy a meterlo por palancas a mi hermano para que esté al lado de mí liderando a Israel. Y no es así. Todo ese fue plan de Dios, porque
Dios escogió a Aarón para un propósito que algunos cuestionan. ¿Por qué a él no lo fulminó? ¿Por qué no lo mató igual que a todos? ¿Por qué no mató a Aarón como a los otros 3,000 que se levantaron dentro del pueblo de Israel para rebelarse contra Dios? ¿Por qué Aarón fue preservada su vida? Todo eso tiene respuestas, pero todo esto surge porque una petición de Moisés accediendo en el trono de Dios, que él intercede por el pueblo. Y entre la intercesión de esa viene Aarón. Y hay un arrepentimiento, que es lo que hace la diferencia. Pero aparte de eso, todo lo que podría verse en Aarón es de que venía lleno de Egipto, pero no venía lleno de Dios. Dios nunca llenó su hueco de Aarón tampoco, igual que el pueblo de Israel. Porque entre esas cosas había un corazón que no había sido regenerado aun cuando Dios lo llamó. No había sido transformado, porque no fue difícil de que la gente le pidiera y le accediera a Aarón que le hiciera un becerro de oro. En ningún momento se opone a ellos. En ningún momento les estorba a ellos a decir que recapaciten y que piensen en las cosas. Aarón nunca se opuso en nada. Entonces esas son unas de las cosas que uno puede ver, porque Dios tuvo al pueblo de Israel, siempre estuvo ahí pendiente. Y Dios, porque hizo una promesa, ahí estuvo su pueblo. Pero dijo, vas a estar esclavo 400 años. Entonces, ¿qué es? El paganismo e idolatría que vinieron a ellos como dicen, a vivir por tanto tiempo, para ellos era algo común. Porque no fue un día, ni dos, ni una semana. Ellos tuvieron 400 años, que era el pan de diario, mirar, ver la idolatría, el paganismo que estaba siempre practicado dentro de Egipto. Entonces para ellos era como verlo todo el tiempo normal. Era como vivirlo, como estar siempre presenciando todo lo que hacían los egipcios. Entonces para ellos se hizo parte de ellos, de su vida, porque Dios no estaba en sus corazones, hasta que no empezaron a gritar en clamor, que Dios se acordó de ellos y hizo caso de ellos. ¿Por qué Aarón, siendo quien debería liderar, mientras Moisés estaba en el monte, que humeaba por la presencia de Dios, ¿por qué Aarón no fue puesto de una manera para que fuera responsable? ¿Por qué él se descuidó? ¿Por qué tuvo que acceder a tantas peticiones de la gente? Mire, la gente se ponía ansiosa según se desesperaban por Moisés, según se desesperaban porque no bajaba. Pero la gente comenzó muy rápidamente a desesperarse en una manera y a buscar alternativas. Ahora la Biblia dice que el pueblo siempre ha sido duro de servir. Israel, hermano, la Biblia habla de que es duro de servir. Entonces, cuando dice eso es de que es un pueblo terco, es la palabra, como una persona afanada de persistir, con una dureza de corazón y persistir en las cosas que no son correctas. Y eso es de ir detrás de los deseos que siempre buscaba Israel, porque siempre tenía los ofrecimientos de los pueblos paganos, y los pueblos paganos era siempre una influencia a ellos, y Dios decía, no se casen con gente de afuera, no se junten con pueblos paganos, no estén juntando con ellos, porque rápido que absorbían como esponjas. Lo primero que hacían era absorber la idolatría. Lo primero eran las prácticas, era el desviarse de los planes de Dios y agarrar todo lo que era la alternativa de fuera del mundo. Y eso ha sido siempre el problema. Mira, la iglesia no puede estar agarrando alternativas de afuera tampoco. Nosotros no podemos estar viendo qué funciona para los de gente de afuera, o irnos al camino fácil. Estar buscando el camino que es fácil de que uno se quite de problemas. Mire, en el caminar cristiano van a haber un montón de cosas que va a ser el camino fácil. Y uno se va a desviar del camino que es la voluntad de Dios. Si por algo hay algún parecido, es pura coincidencia, como dicen las películas. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, constantemente hace lo mismo. Uno en la iglesia, hermanos, puede estar quejándose de Dios, se puede quejar uno de todo. Quejarse de todo. Y cuando uno actúa así, es que del corazón todavía no está regenerado al 100%. Porque está echando la culpa uno al vecino, a Dios y todo nos parece mal. Es ahí donde uno entra, aquí uno debe de verdad dejar todo aquello que nos perturba, que nos molesta, lo que nos impide caminar limpiamente, que no haya algo que nos esté estorbando y que nos moleste.
Mire, cuando el pueblo de Israel se ponía a quejarse con Dios, Dios les daba todo. ¿Qué hacía Israel? Estiraba la mano. Entonces uno está igual que Israel. Ellos no aportaban nada. ¿Qué es lo que aportaban para Dios? Para quejarse, para exigirle a Dios. ¿Qué le aportaban a Moisés para exigirle a Moisés? O sea, ellos no estaban en las condiciones porque Dios les daba comida, les daba carne, les daba pan, les daba agua. La Biblia dice que les daba del agua que salía de la roca misma. Pablo dice que la roca esa lo siguió por el desierto en la trayectoria. Dice que esa roca era Cristo, que iba siempre siguiéndolos, porque dice siguiéndolos. Quiere decir que cuando dicen ellos, haznos un becerro de oro que nos lleve, que vaya por delante. ¿Acaso no era Dios el que iba por delante con ellos? ¿Acaso no era el que iba detrás de ellos también? ¿Que no les daba fuego calentador en la noche y no les daba aire acondicionado cuando estaba el calor terrible del desierto? Porque eso dice la Biblia, que era una columna de fuego en la noche para calentarlos, iluminarlos, y del día iba la nube sobre ellos, tapándoles del calor y dándoles la frescura. Dice que, la Biblia dice que, es más, que la ropa no se les envejeció. Imagínense ir saliendo con tus niños y van creciendo los niños y la ropa va creciendo y no se les envejecía. Iba creciendo el pie, iba creciendo el zapato y se iba haciendo nuevo. O sea, imagínense eso. Eso solamente Dios puede hacerlo. Israel se olvidó de todo. Mire, la persona que no puede dejar todo atrás, así como Israel, tarde o temprano también las cosas se le vienen abajo. Es por el hecho de que usa uno el camino fácil, el camino ancho, la puerta ancha, es la primera alternativa que agarramos, es la primera opción. No agarramos la opción que dice Dios, porque Dios dice, nomás hay una opción. Entonces uno va buscando A, B, C, D, y a ver cuántas más opciones hay. Dice, versículo 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar. Dice que delante del becerro, y pregonó a Aarón, y mañana va a haber fiesta para Jehová. Una de las intenciones de Moisés, que es la que más dicen que es la más hermosa que han escrito, es que Dios no mata a Aarón. ¿Sabe por qué? Porque había una predeterminación de Dios de que Aarón iba a ser el sumo sacerdote. Y Dios no es de los que dice, oh, ya me fallaste, entonces ahora siempre no voy a buscar a otro. No es Dios así. Mire, a Dios no le agarra nada de sorpresa, porque Dios era quien iba a llevar una persona que agarrara responsabilidad de estar intercediendo aún por un pueblo, aún cuando era uno que tenía fallas, que tenía también un montón de defectos. Era uno que tenía que estar lidiando por el pueblo, que iba a estar teniendo que entrar una vez al año y tener que limpiarse antes de entrar, porque si no iba a morirse también. Mire, esto habla de que era uno que iba a ser establecido con defectos, no muchas virtudes, pero eran temporales, porque era uno que iba a estar temporalmente, para llenar nada más la necesidad del pueblo, porque era temporal, porque Hebreos dice que era sombra de lo que había de venir. Entonces, todas las expectativas que se creen en Aarón, él no las llenó más que por lo temporal. Ahora, cuando dice de Jesucristo, podemos hablar en detalles que Dios en Jesucristo sí los llena, porque él era un sumo sacerdote que entraría a la presencia de Dios, que él no tenía defecto alguno, no tenía pecado, él podía interceder, él podía estar limpio y él podía cumplir todas las expectativas que él sí podía. Es más, él iba a convertirse en el mismo sacrificio para poder quitarle la ira a un Dios airado por el pecado del hombre. Dios cumplía todo eso, Aarón no las cumplía, por eso fue temporal. Ahora, Dios lo escoge a él. Dice en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que era Cristo, Jesús el Hijo de Dios, entonces retengamos nuestra profesión, retengamos lo que Dios te llamó, a ti y a mí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer. Cristo sí sabe cómo está la condición de nosotros, qué es lo que tropezamos y qué es lo que también carecemos. Él ve las virtudes que tenemos y los defectos también, y Él se compadece de cada uno de nosotros. Por eso está con nosotros, porque Él es el único que nos puede ayudar. Así que dice que uno que fue tentado en todo, a nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo es el único que puede reemplazar a Aarón, y es el punto del tema. Acerquémonos pues confiadamente
al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Si tú vienes a Cristo y tú estás el caminar y todo, aún con tropiezos y todo, tú puedes alcanzar y estirar tu mano al trono de la gracia. Pero si Cristo no está, ahí está el problema. Porque puedes estirar la mano, pero Cristo no está, porque no está aquí en el corazón. Ahora dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Quiere decir que en el momento de la situación está el oportuno socorro, que es Cristo. Y Él sí te va a estirar la mano para levantarte. Por eso, Cristo sería el sumo sacerdote. Él mismo aún sería sacrificio suficiente para todos y por todos. Dice Juan capítulo 1 versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único sin defecto. El único que Él pudo ver literalmente, decir, este es el Cordero de Dios. Este sí llena las expectativas del Padre. Para que quite todo el pecado de un sacrificio y para siempre. Dice Hebreos también. Entonces, viendo a Aarón esto, lo que de repente, como que vio, de repente vio el becerro. Y dice que la Biblia dice que vio, de repente vio. En su mente a lo mejor pensó, bueno, no fue mucho esfuerzo, mira lo que me surgió. Como que fue una arte mágica. Porque ellos están acostumbrados a ver esas cosas también. De que, ¡pum!, aparece una serpiente. La otra se traga a la serpiente. Ellos sabían todo eso. Entonces, ¿qué dice en este aspecto? De que sin mucho esfuerzo le salió un becerro de oro. Porque no habla de que haya un esfuerzo alguno. Mire, el problema de Aarón es de que él salió de Egipto. Él también traía la herramienta para hacer el ídolo. Fíjate, esos son detalles que la Biblia lo dice. Porque no fue como dice, ay, ¿dónde voy a hallar un buril? No, pues resulta que él traía los utensilios por si se me ocurre en el camino. Porque como somos bien idólatras en el camino, yo me lo fabrico. Mire, el enemigo es astuto, porque también el enemigo se infiltró. El enemigo se infiltró dentro del pueblo. Y el pueblo infiltrado fue el que le empezó a susurrar a la gente, a murmurar, a empezar a meter ideas. Y la gente, no, pues sí es cierto, ya se tardó Moisés. Mire, hasta se sorprendió Aarón, como diciendo, chanfle, mira lo que pude hacer. Quedó bien cuernudísimo, es lo que dijo. Mire, Aarón salió de Egipto, pero Egipto jamás salió de Aarón. Es más, él pregonó, mañana vamos a tirarnos una fiesta, porque en la traducción, ¿se acuerdan que se los dije? Los que no estuvieron, en la versión de inglés dice, mañana nos vamos a tirar una fiesta. Así lo dice la versión, no lo estoy inventando. El mero español es como, hey, vamos a tirarnos una pachanga. Es lo que dice. Se oye feo, pero es una realidad de la expresión que usaron. Es como aquellos religiosos a los que les ponen, por ejemplo, cualquier mono con colores. Hermano, la gente se postra delante de Dios. La gente los adora. O sea, yo les he puesto un montón de ejemplos a veces a la gente cuando platico. ¿Eso tiene poder? No, pues no tiene. Entonces, ¿por qué se le doblan las rodillas a la gente ante los monos? Le digo, ¿qué poder tiene? No, pues no tiene. ¿Y esto qué es? No, pues es un santo. Señor Jesús, ayúdanos. Mire la terquedad de la gente, hermanos. A veces son hombres, a veces son mujeres, a veces son niños, a veces son niñitos así abrazados, pero ahí está la gente postrándose. Mire, el Dios que hizo todas las cosas, creador del cielo y de la tierra, no habita en un plástico, ni en un molde, ni en una cosa hecha por el hombre. Si supiera y entendiera la gente, di que la tierra es el estrado de los pies de Dios. El cielo es su trono donde Él está y se sienta. ¿Y cómo va a estar Dios, el que creó todo, ahí en algo postrado, hermanos? Mire, cuando alguien declara que es fiesta para Jehová, hablé de lo que es la idolatría en los altares por la música falsa. No porque alguien dice que esto es fiesta para Dios, eso no es fiesta, no es porque la gente lo dice, hermanos. Mira, hace rato, no es por juzgar, pero hace rato pusieron un video y ponen un rostro así como que lo hicieron a mano de un Cristo. Supuestamente es la pura cabeza, la pura cara. Pero nadie ha visto a Cristo, nunca lo vieron a Cristo. Y está ahí y pusieron un concierto, pero a lo que da, hermanos. La letra no hablaba ni de Cristo,
Está hablando de que agarra tus botas, póntelas y ponte tu mochila. Y la gente ciega, hermanos, hasta brincaban. Mire, al instante se me vino lo que he estado hablando. ¿Usted cree que esas son fiestas para Jehová? Mire, una brincadera, una chifladera, y está hablando de miles, era un auditorio grandísimo. Pero esos son los chivos, porque hay ovejas y hay chivos. Y la Biblia los habla. Entonces, ¿de cuál lado estás? Es la pregunta. A ver, digan las ovejas. No, si digo chivos, más de uno se va a chispotear y le va a hacer así. Mejor no. Mire, un mensaje, hermanos, le voy a decir. Cuando se habla la palabra de Dios, y eso creo que quiero que se le quede, si no hay mensaje de cruz, si no hay sangre en el mensaje, hablando de Cristo, de su sacrificio, si no hay arrepentimiento, si no hay confrontación, si no hay un mensaje, hermanos, que mueva, que incomode a la gente, créame que esos mensajes no van a mover a nadie. Porque si usted va a la palabra, no hay un mensaje que te diga, te voy a dar un mensaje quiropráctico, de esos que te hacen así en la espalda, uno que te rasque el oído. Tiene que haber, hermanos, algo donde Dios, hermanos, Él lidia con el corazón del hombre, porque Dios quiere lidiar con el corazón y no con las emociones de la gente. Pues es ahí donde muchas iglesias no creen o no entienden o no quieren entender porque se les va el negocio. Aquí, gracias a Dios, que no estamos en el negocio. Porque dice que buscaba quien los llevara y fuera delante de ellos. Como que se les olvidó toda la misericordia de Dios. Mire, en el 1 Corintios 10:4 dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual. Cuando viene la gente a Cristo, fíjese, se lo voy a aplicar aquí en Córdoba. Es como los que vinimos a esta iglesia. Todos están expuestos a la misma palabra de Dios. Pero cuando la gente no quiere, puede estar el agua ahí, porque dice que es beber de la misma bebida espiritual. Entonces, puede estar la comida, puede estar la bebida, el agua, porque aquí se habla de agua y de comida espiritual. Entonces, va a querer el que quiere tomar y el que no, lo hace a un lado. Y todos van a ser expuestos. Entonces, aquí dice que todos bebieron de la misma bebida. Pero están aquellos como cuando no quieren engordar. Y es la misma característica. Porque dice que la roca espiritual que lo seguía era la roca y era Cristo. Y quiere decir que Cristo siempre fue y siempre ha estado. Cristo, hermanos, no es que viene a aparecer cuando nace y que miramos los evangelios. Cristo siempre ha estado, siempre ha existido, siempre ha sido Dios y es Dios. Dios siempre estuvo guiándolos y estando con el pueblo de Dios. Siempre estuvo con ellos, teniendo cuidado de todo, de todas las cosas, hermanos. Mire, aún en los primeros momentos, el cristiano jamás debe renegar de Dios. Y debe de confiar en que Dios va a proveer y Dios va a ayudar y Dios nos va a sacar adelante. Esa es la gente que se mantiene en la fe. Porque no vas a estar viviendo, porque dice la Biblia que no caminamos por vista, sino por fe. Eso dice, 1 Corintios. Entonces no puede estar uno por lo que ves, ni por lo que se mueve. No puede estar moviéndote por lo que se mueve. Si no se mueve nada es que no hay Dios. No, hermano, Dios está en lo callado, Dios está en lo ruidoso, pero en el momento que tú dices que Dios está actuando, Dios está ahí. Dios está actuando de aquí a donde esté alguien que necesita la oración, la petición. Dios, boom, su palabra llega y es la que hace efecto. Y Dios va a responder. Por eso dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Y presentaron ofrendas de paz y sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. Mire, hermano, la pretensión no significa que Dios lo aprueba. La pretensión es un engaño que uno se causa uno mismo. Aun cuando se haga de manera religiosa. Porque uno puede actuar religiosamente. Vamos a decir que puedo diezmar, puedo traer ofrendas, puedo hacer todo tipo de lo que conocemos del sistema. Pero eso no nos hace cristianos, ni tampoco engañamos a Dios. Entonces uno tiene que ser, como dicen, ser como tal y como Dios lo dice, cortados de una misma línea, cortados así como Dios lo dice.
Porque ellos minimizaron a Dios, porque quisieron aún, queriendo ofrecer holocaustos, quisieron dar ofrendas de paz, quisieron hacer de todo, hasta madrugaron. Pero eso es minimizar a Dios, como que Dios no ve las cosas, como que Él no está dentro viendo las cosas, porque Dios todo lo ve, hermanos, todo lo sabe. Es como cuando alguien peca, se esconde de todo el mundo, pero del que menos se esconde es de Dios. Ay, que no me vean acá, ay, que no me vean allá. Y Dios es el que del que se debe cuidar uno, es de Dios. ¿Ve? Entonces ahí Dios es el que da el entendimiento para que uno también sepa que que Dios está ahí. Pero ¿qué hace? Lo reducen a un becerro que come hierba, porque otro pasaje dice que un becerro, dice, es un animal que come hierba, y ya se estaban adorando. Mire, en Romanos hay un pasaje que no lo tengo, pero ahí dice que adoraban cuadrúpedos, reptiles, comenzaron a adorar toda la creación. Por eso dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Como una mente reprobada es una gente que pide a gritos que se le deja hacer lo que quiera, y Dios los entregó, dice. Mire, eso es la misma situación. ¿Por qué? Porque se dejaron ir por la concupiscencia de ellos, como un pueblo dejado llevar por su carne, porque es la mera carne. Porque dejaron todo lo que Dios había hecho y se engañaron a sí mismos y se fueron detrás de la idolatría. Dice que en el versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Y entre tu pueblo, hermano, está hablando de Aarón también, porque era pueblo, quiero que entienda la oración. Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Mire, la oración de Moisés es por amor al pueblo, porque Moisés era el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra, así lo dice la Biblia. Ahora, usted puede pensar qué era el amor de Moisés hacia su pueblo. Mire, ese es un amor abnegado, un amor libertador, porque él fue el usado para libertarlo como tipo Cristo, para sacarlos de esclavitud. Ahora, él tiene una audacia para apelar delante de Dios porque tiene el Espíritu de Dios, y él está apelando con un carácter que se apega a lo que es Dios, su naturaleza de Dios, y Dios lo entiende porque Moisés está ligado a Dios con lo que es su llamamiento. Hay una disposición de sacrificarse a uno él mismo, y es ahí donde entra, que por el bien de los demás él se sacrifica. Y esa es una característica de la iglesia, hermanos, de que uno no puede estar siendo egoístamente y estar como dicen, a mí no me importa mi hermano, mi hermana. Mire, ese es el amor abnegado que Cristo pone en cada uno. ¿Cuántos dicen amén ahí? ¿Por qué? Porque hay una disposición de Moisés, porque se convierte en un mediador extraordinario que no lo habías visto en la Biblia. No había una situación tan extrema como esta. Moisés argumenta que los egipcios pensarían que Dios los sacó para simplemente matarlos. Es lo que a Moisés le preocupó eso. Quizás a Dios no le preocuparía, porque Él es soberano. Él pudo haber hecho lo que quisiera. Mire, una de las cosas que le recuerda es el pacto incondicional, porque Dios hizo un pacto con Abraham. Ese pacto Abraham no lo buscó. Dios hizo un pacto con él, y ese pacto Dios no lo puede quebrantar, porque Él es Dios y Él no puede quebrantar su propia palabra tampoco. Esa es una naturaleza donde usted debe entender que cuando Dios promete algo que está en la Biblia para nosotros, esas promesas Dios sí las debe de cumplir, porque Él es el que las promete. Pero lo que no prometió no lo va a cumplir Dios. Aunque hagamos berrinches, Dios no está comprometido a cumplir lo que no prometió. Pero lo que sí lo prometió, Dios lo va a cumplir. Téngalo por seguro que sí. Por eso le recuerda a Dios su promesa jurada desde Abraham, de Isaac y de Jacob, de multiplicar sus descendencias y darles promesa y darles una tierra. Entonces Dios le escucha la oración. Entonces Moisés trae todas las promesas a la memoria de Dios. Porque le digo, tú prometiste sacar al amorreo, al jebuseo, a todos los feos de ahí y darle la tierra de ellos. Es un pacto que está comprometido Dios, el cual no puede zafarse de ese pacto, ni quebrantarlo tampoco. Mire, en Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida por 400 años. Es una promesa, Una promesa que se ve fea, pero es una promesa.
Y está diciendo, y va a estar esclavizada tu descendencia. ¿A quién le gustaría que su descendencia esté esclavizada? Entonces, es ahí donde uno debe de preocuparse por la descendencia de nosotros. Porque si no, usted no está haciendo nada por que salga de esclavitud su descendencia también. Piénsela bien. Porque si no nos gusta este pasaje, entonces, ¿por qué nos va a gustar que nuestra familia, descendencia, esté esclavizada? Dice, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Pero ¿para qué era la riqueza? ¿Para qué? Mire, Dios aquí te enseña de que Dios vez tras vez usa naciones paganas. Y viene y la usa para corregir a su pueblo. Y Dios después dice, ok, ya corregiste, ya disciplinaste a mi pueblo, y ahora sí, los agarra a ellos, mire, siempre les da sus tablazos. Busque la Biblia para que vea, y va a ver siempre. Dios les permite que vengan y le den a Israel, y después Dios se los arregla a ellos. Dice que después de mucho tiempo, dice que murió el rey de Egipto, y entonces dice que los hijos de Israel gemían. Gemían a causa de la servidumbre. Fíjense por qué gemían, y clamaron. Porque los empezó a oír que su clamor era motivo de servidumbre. Dios escuchó, no porque buscaran a Dios, porque había una promesa, simplemente por eso oyó, escuchó. Pero se quejaban, pero no se quejaban buscando a Dios. Mire, ellos, aunque estuvieron tanto tiempo ahí, paganos, como los paganos, ellos tenían la semilla de lo que era el Dios verdadero. No eran ajenos porque ellos tenían la promesa desde Abraham. Entonces, ok, esa promesa sí se les dio y la tenían, pero ellos no clamaban a Dios. Se desligaron de Dios porque ellos siguieron apegados a Egipto. Dice, fíjese lo que dice la Biblia. Dice que oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, que había hecho con Abraham, con Isaac y para Jacob. Hágate cuenta que la promesa viene a mí, luego viene a mi hija, a mi hijo, y luego de ahí va a los nietos. O sea, la promesa corrió porque la descendencia no iba a venir nomás de mí. Iba a ser como la semilla y de ahí semillero, para que me entienda. Dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Fíjese, eso es interesante lo que dice. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Entonces dice que miró Dios a los hijos de Israel. Como que Dios no mira las cosas, a veces actuamos. Dice que los miró. Quiere decir que vio Dios al pueblo sufriendo allá. Dice que lo reconoció. Esa es otra característica. Porque aun cuando eran desleales y Dios los escogió y todo, dice que los miró y los reconoció. Dios reconoce a los que son sus hijos. Mire, Dios nunca jamás va a renunciar a las promesas. Aun cuando pases, porque vas a pasar, y yo voy a pasar, jamás va a renunciar a las promesas que tiene contigo. Lo único que Él pide es que sea uno leal y fiel a Él. Entonces Él va siempre a estar con nosotros. Ahora, su misericordia va a estar ahí. Entonces, como lo estuvo con ellos en su gemir, di que los oyó, los reconoció. Entonces Dios comienza a tratar con ellos para ver cómo iba a sacarlos, porque ya había pasado el tiempo establecido. Dios habla de un tiempo preciso, hermanos. Aún en es un tiempo preciso. No fue como, fueron 200 años, 300 años. No, fueron los años que dijo. Dios oyó, en su misericordia oyó el gemir de ellos, el sufrir, el maltrato. Vio el maltrato, vio el cansancio. Vio también que cómo mal comían, porque se acuerda que ellos anhelaban los ajos y las cebollas. Pero después se quejaron de que Dios le estaba dando puro pan del cielo. Es como cuando uno no puede ver las cosas. Cuando las tienes frente a ti y no las puedes ver. Uno debe aprender, hermanos, a no cuestionar todas las cosas de Dios, porque a veces no las vamos a entender. Y va a ver el momento que Dios sí te va a decir, esto es por esto, y a veces no es por eso. Dice, Éxodo 32, 14, dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esto
Esto no significa que Dios pecó, se equivocó en el lenguaje, hermanos, para que no entiendan a veces, porque dice, oye, acá dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, algo así. No, aquí habla de que es una manera de explicar su cambio de postura. Hay palabras que se enreda uno cuando se las explica, pero es una palabra que se llama antropomorfosis, para que se muestre que Dios cambió el curso simplemente del juicio. Entonces, cuando ya tienes las palabras, ya no te pierdes. Pero eso es para que cambie el curso simplemente para que también responda al ruego de su siervo Moisés. Y es ahí donde Dios dice, ok, voy a detenerme por una intercesión. Es ahí donde Dios detiene su mano. Y hay un montón de pasajes donde usted va a ver que Dios se detiene. En momentos donde Dios detiene su mano. Ahora, el versículo muestra que la naturaleza de Dios es relacional y misericordiosa, porque Dios quiere que relacionarse con todo, hermanos. Es que en esto enseña que la Biblia habla la expresión de que se arrepintió, pero es un cambio de acción, de dirección, para que uno entienda lo anunciado que se iba a hacer. Ahora dice Dios, voy a detener. Y eso es provocado por una oración sincera de Moisés. Es una oración de arrepentimiento, donde busca que Dios actúe en misericordia y gracia, porque es donde Dios muestra su amor en la misericordia, hermanos. Dice el 15, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas estaban escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Mire, en esto de las tablas, se habló un poco la otra semana también, pero en las tablas de los mandamientos, ya sabemos que los escribió Dios con su dedo, dice la palabra que escribió con su dedo. Pero esto subraya es la autoridad divina, hermanos. Es como cuando alguien pone su firma en un documento legal, donde pones tu firma y este es el que tiene el poder y la autoridad de un documento legal. Ahora, todo esto enseña para que también subraya su autoridad de un pacto, porque está haciéndolo pero que viene siendo una moral para toda la gente. La gente no está ajena a los 10 mandamientos, aun cuando no son creyentes. Esa es una moral que Dios puso en el hombre ya, para que también se aprenda lo que es vivir bajo lo que es la moral que Dios enseña al hombre. ¿Por qué? Porque las leyes no eran una invención nada más, sino que Dios la dio. Dios fue el que puso esto para que la gente viva por ello. Es una revelación, hermanos, directa, que es inalterable de parte del Creador de todo. Es una revelación que Dios la da, que no puede ser cambiable. Eso fue establecido. El hombre, por más que cambie leyes inmorales, eso jamás va a ser cambiado. Usted puede ver lo que está sucediendo en California, es más, con las leyes. Todo eso es inmoral, pero lo que Dios estableció, eso jamás va a cambiar. Aun cuando se quieran tapar los ojos la sociedad y el mundo. Porque las tablas eran obra de Dios. Dice que era la escritura grabada sobre las tablas de una piedra que era una piedra rústica, que Dios la corta y la usa y comienza a escribir en ellas. Son obra de Dios para que tengan un detalle y no estaban como dicen, ¿qué dirá aquí? Quizás se equivocó Dios. No, tiene el detalle de lo que quiso decir Dios y está establecido. Es como aquí cuando el pueblo quiere fabricarse un ídolo falso, demostrando una falsedad imperfecta, pero las tablas no eran imperfectas. Lo que escribió Dios era lo más perfecto para el hombre. Lo que se le dio al hombre fue lo más perfecto. El hombre, si tuviera eso, podría decir, esto es lo más grandioso que tengo en mis manos. Pero mire, usted lo tiene en sus manos cuando trae su Biblia. Lo que escribió Dios, ahí está, lo que Dios dio. Es cuando Israel fabrica algo con sus propias manos, demuestra su falsedad, su imperfección totalmente, porque él iba a ver todas esas imperfecciones que pueden haber, y habidas y por haber. Hay una de las cosas que enseñan esto sobre lo que es el momento donde se cree que mataron a Ur. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Pero en todo esto había una de las cosas que Dios en la palabra no lo dice aquí claramente, pero la tradición judía dice que este era hijo de Miriam, la hermana de Moisés y de Caleb. Ur era hijo de ellos, era familiar directo de ellos.
Ahora, todo esto implica, hermanos, ¿qué era tan serio lo que sucedió cuando desciende Moisés? ¿Cómo lo miraría? ¿Qué es lo que miró? Mire el versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Cuando dice alarido, hermano, está hablando de cánticos paganos, perturbadores, situación perturbadora, disturbios descontrolados, violencia. Mi pregunta es, quizás fue en el momento que pasó el incidente, porque dice los rabinos, porque hay unos rabinos que lo han dicho, de que dice que a él lo violentaron tan horriblemente que lo hicieron sufrir como un sacrificio. O sea que la muerte de Ur fue una cosa horrenda. Ahora, ¿qué iba a pensar tanto Josué como Moisés al venir y descender y ver a este que era un siervo de Dios, ver lo que lo mataron, la turba? Porque eso es lo que se hizo. Había una turba que se había desatado violentamente dentro del pueblo de Israel, hermanos. Entonces aquí es donde entra lo que es lo sucedido, de que puede haber una de las cosas que fue más horrendas, aparte de lo que hizo el pueblo, era haber matado a Ur. Y eso es una de las cosas que si tú te puedes saber, ¿qué pensarías tú como líder? Como Moisés, que era un líder, que llevaba un pueblo grandísimo, pero que el pueblo se rebela y mata a un sobrino de él, que son llamados al sacerdocio y son llamados a servir a Dios. ¿Verdad que no se ve bonito, verdad? Según la tradición, Éfrata viene siendo Miriam, según los relatos de también muchos, que viene siendo la hermana de Moisés, que viene siendo al hijo que le matan. Viene siendo ella la profetisa, sierva de Dios también. Una que estuvo caminando con el pueblo liderando. Se cree que ella fue la primera precursora, aparte de ser profetisa, de levantar alabanzas a Dios. Ella fue la primera que comenzó a escribir el evento del cruce del Mar Rojo. ¿Y qué de Aarón? También estás hablando de un tío que estuvo ahí pendiente, que lo vio morir, que él en vez de oponerse igualmente que Aarón no lo hizo. ¿Usted se imagina qué tipo de cobardía pudo haber pasado en Aarón? Que no se opuso. Jamás se ve en la Biblia que Aarón se opuso a detenerlos. No estorbó tampoco para hacer ese tipo de violencia. Lo único de tanta gente, estamos hablando de adultos, 600,000. Si hablamos de números generales, estás hablando de 3 millones de gentes. De todos esos, nomás una persona se opuso. Una persona que murió por causa de eso. Tratar de convencer a la gente no es fácil, hermanos. Cuando hay rebeldía, cuando hay turbación, mira, a veces puede más la terquedad. Puede más lo que, a mí no me importa lo que digan. Mira, a veces son niñerías. Mire, el versículo 18. Dice, y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Es que había estruendos, había música, había de todo, hermanos, pero no había música que fuera celestial, ni alabanza a Dios. A saber qué tipo de fiesta alrededor, pero lo que estaban practicando, todo lo que hacía en Egipto, habido y por haber. Porque dice que no eran cánticos de victoria. O sea, no estaban cantando porque hay vencimiento de algo o derrota. No. Dice que cuando llegó al campamento, vio el becerro y las danzas. Y ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Yo he oído que algunos que dicen que las quebró y que se vio mal Moisés. Eso no es el significado. Moisés vio todo tipo de aberración, todo tipo de danza, todo tipo de práctica de adoración pagana, habidas y por haber. Todo lo que aprendió el pueblo lo practicó. Todo, porque es lo que dice la Biblia. No creo que sea restringido. Si era una fiesta que se soltaron, fue lo más pagano que pudo haber. Pero arde la ira de Moisés. ¿Por qué? Porque fue un acto de la ruptura del pueblo y no de Moisés. El acto de agarrar las tablas es porque Moisés está representando la ruptura de que ellos hicieron del pacto con Dios.
que ellos fueron los que quebraron el pacto, ellos desecharon el pacto a un lado, ellos fueron los que se zafaron del pacto, una incredulidad donde el pacto lo mandaron a volar. Es la actitud que Moisés le está diciendo. Dice las tradiciones judías que fue una acción desesperada de Moisés por salvar aún a los israelitas, para que reaccionaran al hacer eso, que ellos reaccionaran de alguna manera para evitar la destrucción divina del pueblo. Porque dice en el 20 que tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Dice que en el fuego dice que lo molió a reducirlo a polvo para que la gente, el agua también, dice que la esparció y aparte de los hijos que se tomaran el agua. Mire, el agua tiene varias cosas las que enseña, pero en una de esas es de que espera que se lo consumieran para su propia vergüenza, para que lo consumieran, para que se dieran cuenta de que lo que habían hecho había sido reducido a polvo y se lo tenían que tragar. Así era la manera que iban a entender que el becerro no era nada. Es cuando ves tú un animal, vamos a ponerlo así de una manera, tú lo ves que está ahí, echarle cuchillo, en carnitas, qué sé yo, ahí está muy, muy bravito, ahorita ya me lo estoy echando. Mire, porque Dios, en esto usted cree que no se iba a irar contra el pueblo, cree que no iba a estar molesto Dios, creando algo y quererlo comparar a él con esto. Dice el 22, y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú sabes que el pueblo es inclinado al mal. De repente les llega el celo o envidia. Dice, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Aarón no era parte del pueblo, no conocía al pueblo. ¿Por qué no hizo nada? Mire, la murmuración contra Moisés. La Biblia habla de que era muy manso Moisés, pero cuando se referían a él, lo hablaban de una manera despectiva. Ya no hablaban de Moisés como líder, como aquel escogido de Dios. Una canción, dice la Biblia que Aarón, fíjese, aún después de lo que sucedió, dice que un día se levantaron a murmurar contra Moisés, Aarón y Miriam, porque les molestaba de que él era el líder. Entonces, mire, una de las cosas es de que cuando eso suceda, aún así, Moisés tiene misericordia de ellos. Aún cuando ellos ya sabían lo que era la mano de Dios, una vez más volvieron a hacer ellos lo mismo también. Miren lo que dice, Dice que hablaron contra Moisés a causa de que Moisés se había casado con una cosita. Y ellos dijeron, ¿qué acaso Dios nomás habla a través de Moisés? Porque acuérdense que ella profetiza y Aarón era sumo sacerdote. Entonces ellos dijeron, pues si nosotros también podemos hablar, Dios habla también a través de mí. Entonces ellos se les olvidó que había Dios establecido. El establecimiento es algo que la gente debe entender. Dice que lo oyó Jehová, dice que aquel varón era el más manso sobre todos los que había sobre la faz de la tierra. Mire, Aarón se la zafa con que dice, oh, es que ellos me dijeron que les hiciera Dios que fueran delante de nosotros. Porque este Moisés, ya aquí le acomodó, en el otro versículo ya le acomodó a Aarón. Dice, ¿por qué es de Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto? Al principio no dice este varón. Dice, ¿por qué es de varón que nos sacó de la tierra de Egipto? No sabemos qué le haya sucedido. Aarón ya le suavizó las cosas, como que la escena estaba ya suavizada cuando estaba lo peor. Es que, hermano, aquí donde uno va a ver, cuando alguien no le está a alguien que está haciendo mal, mire, hermano, aquí están consecuencias. Porque a veces uno a veces, no lo digo en el sentido de, ay, tú pones en su lugar a tu hermano, a tu hermana. No es el punto. El punto es cuando tú ves algo serio, entonces uno tiene que
decirle, hey, ¿sabes qué? Eso está mal. Eso es estorbarle, porque también habla en otros pasajes de que si tú no adviertes a tu hermano de X cosas, dice, la sangre va a ser demandada de tus manos. Pero si tú le estorbas, entonces tú has librado. Entonces, ese es un punto. Pero aquel que no estorba, aquella persona está mal. Y el que está haciéndolo está mal también. Entonces debe haber esa manera de que uno primero va a seguir lo que Dios dice, qué es lo que Dios le agrada. Entonces cuando uno hace las cosas como es, créanme que está agradándole a Dios, porque estás haciendo algo bien para que la persona que está en tal situación se libre también. Ahora dice, yo le respondí, ¿qué tienen? Apartarlo. Y me dieron, y me lo dieron, o sea, el oro. Acuérdense que ya salieron con riquezas. Y lo eché en el fuego y salió este becerro de oro. Ahí salió el becerro, solo salió. No, yo aventé el oro y nomás salió. Mira, ese salió. Ahí está. Como artes mágicas, artes idolátricas. Mire, eso es cuando uno tiene las excusas. No, pues yo nomás hice esto. Hay un pasaje donde lo vamos a tratar de lo que sucedió. En 1 de Reyes 12:1. Y aquí es donde habla de los otros becerros. Dice, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido, de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. Se lo voy a explicar así, repito. Roboam era hijo de Salomón. Entonces tenía uno que trabajaba dentro de la corte, pero había huido delante de Salomón. Entonces se huye y se va a Egipto, pero ya cuando sabe que Salomón murió, se regresa. Ahora entra en una de las cosas donde ya comienza Dios a lidiar con el corazón del hijo de Salomón, porque su agresividad con el pueblo estaba yéndose ya de más. Ahora, todo eso tiene significado, porque dice de Jeroboam, y Jeroboam, el que es el que trabaja en la corte ahí con el rey, dice, el significado es que el pueblo contenderá. Entonces el hijo de Salomón es Dios enaltece, Dios es el que engrandece. Entonces, todo esto va en una expectativa donde Dios comienza a lidiar con este hombre también. Entonces dice que en Siquem es una área geográfica donde se le dice que era como decir el hombro, una loma donde estaba este lugar. Pero dice que comienza ahí a desatarse la historia, porque ahí también es donde Jacob construyó un altar, donde Josué renovó un pacto también. Pero Jacob es donde luchó con el ángel toda la noche. ¿Se acuerdan de ese lugar? Pues ese es un lugar de pacto, hermanos, también. Pero comienza la historia y sigue, donde comienza también Jacob a erigir un altar en Siquem para dar gracias a Dios por su protección y para reclamar la tierra prometida. Todo esto entra en la promesa de lo que ya estamos viendo, hermanos. Y pasa el tiempo. Aquí estamos hablando 500 años de diferencia de los becerros estos al becerro primero que estamos hablando. El propósito principal de esto era el altar de gratitud por el regreso. Y Jacob regresó sano y salvo a Canaán con sus familias y riquezas tras huir de su hermano Saúl. Toda esa es la historia, hermanos, de lo que encierra esta historia de lo que estamos hablando. Dice que enviaron llamarle, y vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, el hijo de Salomón, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que expuso sobre nosotros, y te serviremos. Mire, el hijo de Salomón tenía amigos que estaban de su camada. Entonces los ancianos dijeron, trata bien al pueblo, como bájales la carga al pueblo, comienza a tratarlos bien, háblales bien. Dice, porque entonces te van a oír y te van a servir con gusto y todo. Entonces él les pide el consejo a los ancianos,
Y va y le pide el consejo a sus compas, a los que crecieron con él desde niños. Y va y les pide el consejo, entonces les pregunta, ¿qué hago con el pueblo? Y él cuando pasa esto dice, váyanse y después vienen, voy a ver qué voy a responder. Se va por 3 días. Y va la gente, se va. Dice en el 6, Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que responda al pueblo? Y ellos hablaron diciendo, si tú fueras hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, respóndeles buenas palabras y háblales bien, ellos te servirán para siempre. Fíjese el consejo. Pero él dejó el consejo de los ancianos que les había dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían quedado con él. Mire, ¿qué es lo que iba a recibir de consejo de sus compas? De los que crecieron con él, de los que andaban a saber cómo andaban. Mire, dice, y les dijo, ¿cómo me aconsejan ustedes que respondamos al pueblo? Diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían quedado con él, le respondieron diciendo, háblales así al pueblo, diles que estas palabras y que tu padre desagravó el yugo, dice, si él les dio con palos, yo les voy a dar con escorpiones. Les voy a dar azotes. Está diciendo, les voy a dar unos varazos, su padre te da unos varazos buenos, pero yo les voy a dar con látigos, pero dedos como los que tienen picos, dedos que arrancaban hasta el cuero. Es ¿cómo se dice? El modismo que usó, para que entendieran. Si él era duro, yo les voy a dar, pero peor de duro. Así está diciendo en el modismo, porque hace referencia literal de látigos, pero de ese que tiene los picos que te arrancan hasta la carne. Entonces dice que vino al tercer día todo el pueblo a Roboam, y según el rey lo había mandado diciendo, volver a mí el tercer día. Y el rey respondió duramente, dejando el consejo de los ancianos que habían oído. Entonces él dice que en la Biblia que les habló con el consejo que había oído los jóvenes, sus amigos. Dice, ahora les voy a añadir más todavía. Más por lo que están pidiendo. Entonces no yo el consejo. No yo qué eran los designios de Dios, porque a Dios no le iba a gustar eso. Así confirmaría la palabra de Dios también, porque vino un profeta también y le habló. Y es ahí donde, mire, aquí comienza esta historia, para que vaya agarrando, se dividen las tribus. Es donde se dividen 2 tribus y quedan 10 tribus. Y es aquí donde viene el 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió esas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? O sea, no tenemos ningún beneficio ya con David, porque el maltrato del hijo, porque era una bendición que venía de reyes. Dice, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades. Y el rey de Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Mire, todo esto tiene significado. Dice que envió a Adoram, el rey Roboam, el hijo de Salomón, envió a que era el de los tributos. Pero este nombre de los tributos quiere decir que el Señor es exaltado. Entonces ellos no escucharon la palabra tampoco esa. Cada palabra tiene un significado. Mire, Roboam es Dios es el que engrandece. Les envía a otro y les dice, Dios es exaltado, el Señor es el de las alturas. Y la gente no entendía todavía los mensajes. Dice que así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Porque, mire, todo esto está diciendo que se fue separando, desviando de Dios. El que tenía la promesa de los reyes, porque era descendiente de Salomón, ese ya también se estaba perdiendo. Nunca tuvo sabiduría de parte del Padre, porque la sabiduría Salomón la tenía como nadie la tuvo sobre la faz de la tierra. Dice que era el hombre más sabio. Pues el hijo no sacó ni un pelo de sabiduría. Y dice que aconteció que oyendo Israel que Jeroboam había vuelto, porque se acuerda que se fue a Egipto, dice que enviaron llamarle a la congregación para hacerle rey. Mire, hermanos, aquí donde entra el parte del tema. Que andaba huyendo se fue a Egipto. ¿Qué costumbres pudo haber agarrado? Porque estamos todavía en el tema, ¿Qué costumbres había agarrado de Egipto? Así de fácil.
Dice el 22, pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios. Dios envía a un profeta. Y lo curioso es que el profeta, su nombre, quiere decir que dice Dios oye, eso significa. Dice que lo envía a Semaías. Entonces, él fue como un profeta, pero su nombre dice que Dios oyó. Dice el 23, dice, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayas y pelees con tus hermanos. O sea, Dios dice, mándalo, ve y diles que el pueblo de Israel no puede estar en pleito, no puede pelear. Dice que hicieron caso y se regresan y se van a su casa, porque fueron obedientes y se regresaron y se volvieron a su casa. Pero entonces dice el 25, aquí va lo del punto todavía. Dice que entonces Jeroboam reedificó a Siquem en el monte de Efraín y habitó ahí. Dice que reedificó. Entonces cuando dice Penuel, está diciendo que es el rostro de Dios. Fíjese lo que dice aquí. Dice reedificó. Es como algo que estaba, está caído, yo les voy a levantar. Les voy a levantar y este es Dios. Este es Dios, se los voy a levantar yo. Los voy a volver a hacer de nuevo. En Penuel, hermano, es donde se desata la historia de Jacob, que luchó. Jeroboam lo que quiere es borrar lo que pasó con anterioridad, hermanos. Porque ahí es el lugar donde Dios se le manifiesta a Jacob y le da la promesa. Y le digo, tú vas a ser, de aquí adelante ya no eres Jacob. Le da una promesa. Entonces, nada, voy a desbaratar y voy a levantar el rostro de Dios. Ahí va el tema del paganismo. Dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino de David, ahora se volverá el reino a la casa de David. Entonces, pero lo dijo en mala onda. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a Jehová, a Jerusalén, dice, entonces todo el pueblo, su corazón se va a volver al Señor, al rey, a Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán. Y habiendo tenido consejo, hizo 2 becerros de oro. Y dijo el pueblo, fíjese, bástate, habéis subido a Jerusalén y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué les iba a ofrecer él si había ido a Egipto? ¿Qué era lo que iba a traer de allá? ¿Qué era lo que había en el corazón de ellos? Mire, es una manera de consejo, una mentalidad, una manera de alimentar de una manera descabellada al pueblo de Dios. Ya no fue un becerro, eran 2 más que les hizo. Mire, esa táctica, hermanos, siempre le funciona a la gente. Esa táctica le funciona hoy día, a los de hoy día, cuando te dicen, yo les voy a hacer sus dioses, yo les voy a levantar un becerro. Y es la misma táctica. Dice, y puso en Betel, mire, puso uno en Betel y otro en Dan. En Betel esta es la casa de Dios, les dijo. Y les puso uno en Dan. Dan era una de las tribus, pero Dan quiere decir que es juez. Lo que quiso él hacer, hermanos, es atarlos como diciendo, aquí les voy a poner que esa es la casa de Dios y aquí está, de que van a estar expuestos a que yo voy a tener subyugados. Mire, esa es una manera de que se pone lo que es lo político y lo religioso y los pone atados. Dice el 30, y eso fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Mire, había establecido estaba de que nada más era el templo de Dios, hermanos. Por eso no quería que regresaran con el hijo de Salomón, porque él los iba a llevar a adorar en donde Dios estableció. Y este otro dijo, yo les voy a levantar lugares altos, les voy a establecer que un becerro en Dan y otro acá en este otro lugar. Y van a tener que ir a adorar a esos lugares para que no vayan al Dios verdadero. ¿Qué les voy a hacer? Les voy a levantar dos becerros de oro. Esto fue causa de pecado, dice la Biblia, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. O sea, no les importaba la distancia. Hizo también casas sobre los altares, sobre los lugares altos. Hizo sacerdotes entre el pueblo, levantó. Yo voy a ordenar sacerdotes. A él no le importó lo establecido por Dios, porque era un linaje, lo de Aarón era un linaje. No toda la gente puede ser sacerdotes. Eso era el puro linaje de Aarón.
Acá dijo, yo voy a levantar, yo voy a ordenar sacerdotes, yo voy a levantar todo lo que ocupe. Hizo también casas, dice, aun cuando no eran hijos de Leví, o sea, del linaje de Aarón. Dice, entonces estableció, instituyó Jeroboam fiesta solemne. Hasta el mes cambió, la fecha cambió porque había fecha. Dice que cambió, dice a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba antes, y sacrificio sobre un altar. Así hizo en Betel, o sea, cambió las cosas para engañar. Ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Y ordenó también Betel a sacerdotes para los lugares altos que había fabricado. Él les puso, hermanos, les fabricó lugares paganos donde fueran, que no fueran en el lugar donde Dios estableció. Mire, todo esto dice la Biblia que fue lo que había inventado de su propio corazón. Y la fiesta a los hijos de Israel, y subían para quemar aún incienso, y sacrificios, y ofrecerles sacrificios. Todo esto, hermanos, habla del mismo punto de los becerros de oro, desde el origen de allá. ¿Sabe qué hizo? Simplemente rescató. Dice, esto le funcionó allá, me va a rescatar. Usó hasta las mismas palabras. Usó la misma engaño. Y la misma gente redondita que cae de nuevo. Mire, le voy a leer donde dice de la... 11:30. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón por su desobediencia, fíjese, y a ti te daré 10 tribus. Y esa promesa para el que le dio 10 tribus, hermanos, era si se mantenía fiel a Dios. Pero ¿sabe qué hizo? Recurrió al pecado. Recurrió de que Dios le dio y fue y recurrió a lo que es el pecado y el paganismo. Por eso perdió la promesa. No cree que Dios no era linaje y le dio promesa. ¿Y qué hizo? Echó mano de Egipto. Echó mano de los becerros. Y tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como lo hizo David su padre. Mire la misericordia de Dios, porque es una promesa. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré sobre los días de su vida nada más, porque era el último rey, se acabó. Por amor a David mi siervo, el cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a las 10 tribus. Mire, por la desobediencia. Esa es la desobediencia de que viene a traer consecuencias. Y cuando dice aquí, ya voy a terminar, dice, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Para que tenga lámpara, hermanos, es para que les alumbre, para que los esclarezca, para que haya algo que les hable. Dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás sobre las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Pero si prestares oído en todas las cosas que te he mandado y anduvieres, entonces vas a recibir. Amén. Fíjense, hermano, todo esto trae consecuencias de lo que es la desobediencia. Todo lo que cuesta simplemente con mantenerse para no perder lo que Dios da. Y aquí es el caso de esto, donde por no mantenerse, hermano, se puede perder las promesas, se puede perder todo, y eso es porque uno lo decide. Así que vamos a terminar, hermanos, pónganse de pie. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
apagaron el aire aquí, ¿no? Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por la palabra, gracias Señor por tu misericordia, Señor, que nos das cada día y que, Señor, no se acorte, que nos ayude, Señor, a discernir también, bendito Dios, los tiempos y las cosas que se mueven, Padre, para no ser engañados, Señor, para ser persistentes, Señor, en el caminar y que también podamos, bendito Dios, aceptar también el caminar como venga, Señor, que ni uno se mueva a diestra o a siniestra, Señor, que podamos aceptar todas las cosas, Señor, las circunstancias, Señor, los motivos, que podamos estar fieles siempre, que podamos ver el uno por el otro también y que podamos agradarte todo el tiempo. En el nombre de Jesús yo oro, Padre, por cualquier necesidad que haya en tus hijos, Señor, sus vidas, sus necesidades y que tú eres el que puede obrar, Padre, solamente, porque todo depende de ti y que no hay a quien ir ni a quien acudir, sino solamente a ti, que eres el dueño de todo, Padre, de todas las cosas. Yo oro, Señor, como hijo tuyo, Señor, y que cada uno de mis hermanos, Señor, sea fortalecido, sea lleno, sea prosperado, que tú los ayudes también cada día en el nombre de Jesús. Que tú seas, Señor, con ellos en este momento, Señor, cualquier situación que tú les escuches, cualquier oración, Señor, que pongan delante de ti, que tú vas a responderles también, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús, amén. ¿Tienen alguna petición, hermanos, especial? Ya para salir. ¿También todos? ¿Te duele la espalda? ¿Sí? Okay. ¿Aquí? Amén. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, oramos, Señor, en esta tarde, Padre Celestial, que tú, bendito Dios, que tú tienes poder para hacer cosas grandes, Señor. Oramos creyendo que tú puedes quitar las dolencias, Señor. Todo aquello que está molestando, Padre, en su espalda, que tú le toques, que tú arregles, acomodes, Señor, cualquier hueso, cualquier lastimadura, cualquier nervio, Señor, que tú lo arregles, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos creyendo, Señor, que tú eres Dios grande de milagros y que tú puedes hacer esto. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Nos unimos en fe, creyendo con ella, Padre, que toda la obra completa, que toques de la cabeza a los pies, que toques, Señor, cada hueso, cada nervio, Señor, cualquier, Señor, molestias, Padre, que tú lo arregles en este momento, en el nombre de Jesús. Que tú, Señor, obres, bendito Dios, que quite la inflamación, Padre, de esta área, Padre, que desinflames, que quite, Señor, la inflamación, la dolencia, Padre, la coyuntura, Señor, cualquier problema que tenga, Señor, que lo quites, Señor, que lo deshagas, Padre, en el nombre de Jesús. Que bendito Dios y que ella pueda sentir la sanidad divina, Padre, porque sabemos que de ti viene la sanidad y que tú lo vas a hacer, Padre, en el nombre de Jesús. Y di tu palabra que por tus llagas somos todos curados, Señor, y lo creemos, que está hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, y a ti sea la honra y la gloria, Padre. Bendito Dios por siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, hermanos, ¿alguna otra? Hermana, ¿usted tiene necesidad? ¿Otra? ¿Usted? ¿Su mamá? ¿Está bien? Ok. Bien. Entonces ya están todos, nadie más. Ok. Ok. Vamos a orar por todos los que se juntan en su programa que ellos tienen. Amén. Padre, oramos en este momento, Padre, por Terry, por todos los que están aquí, que tú los bendigas, que tú los limpies, que tú los libertes del vicio, a todos los que están ahí, que se mantengan fieles a ti, que tú los limpies, Padre, para que también se recuperen y que sobre todo te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que tú eres el que los tienes aquí con un propósito,
pero ellos, Señor, deben de tomar responsabilidad de qué es lo que van a elegir, Señor, si se mantienen a servirte, Señor, o salir, Padre, igual como entraron. Que tú trates con sus corazones, con sus mentes, que tú les quites la ansiedad, que les quites todo vicio, que pongas, Señor, en ellos el querer hacer las cosas tal y como tú lo pides, Padre, en el nombre de Jesús. Que limpies este lugar de toda mala influencia, Señor, toda persona que está dañando, perjudicando también, que tú reprendas todo aquel que está haciendo maldad, Padre, entre ellos, para que caigan, Señor, que tú no permitas, Padre, que hagan nada indebido aquí, Padre, para que, Señor, no sean tentación con otros, con sus vicios, Padre, y para que puedan mantenerse sobrios. En el nombre de Jesús, yo oro protección por ellos, Señor, que tú los guardes y protejas, Señor, que los bendigas, que limpies este lugar de toda mala influencia, Señor, de toda mala, Señor, perversión, Padre, que no esté aquí molestando, y que limpies este lugar, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos limpio, Señor, y que tú te glorifiques en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, si ya es todo, el martes la oración, 6:30, y el jueves el estudio. Así que vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias una vez más, gracias por este servicio, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por el grupo de alabanza, Señor, gracias por el permitirle, Señor, seguir sirviendo, Señor, y que lo hacen con agrado, que tú los bendigas, que tú los llenes de tu presencia, y que cada uno que está aquí, Padre, salga con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tú nos lleves con bien a nuestros respectivos hogares, y que tú seas glorificado, Señor, en la semana. En el nombre de Jesús, amén. Amén.